Vayamos al libro de los Romanos, capítulo 1. Hemos estado en una serie de 4 sermones con el Dios de Dios mediante. Y hemos visto el capítulo 16, el versículo 16 al versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, que Pablo explica por qué no se avergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es esa frase la que veremos hoy con la palabra: el justo por la fe vivirá. Oremos al Señor. Padre y Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por todas las cosas. Adoramos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Te damos gracias por un día más de vida, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Que no merecemos, Señor, tu amor, no merecemos tu misericordia. Tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios bondadoso. Y te damos gracias, porque podemos leer tu palabra, escuchar tu palabra, saber tu voluntad para con nosotros. Que tu Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Háblanos, que podamos reconocer tu voz, Señor, como esas ovejas reconocen el buen pastor que eres tú. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, el sermón de hoy lleva por título: el justo por la fe vivirá, igual que esa frase. Mas el justo por la fe vivirá. Y quiero que entiendan es que la fe en Cristo es el único camino de justicia, de vida y de perseverancia para el creyente. La fe en Cristo solamente es el único camino de justicia, de vida y de perseverancia. Para entrar en contexto, Pablo dice por qué no se avergüenza del Evangelio, y dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hemos visto que ese poder del Evangelio es un poder al ojo humano asombroso, de relámpagos, de centellas, de gritos, de hacer grandes prodigios, grandes milagros. Aunque Dios hizo grandes prodigios y grandes milagros en la Biblia, muchas veces era por el corazón endurecido de las personas. Hasta el mismo Señor lo dijo: esta señal perversa, señal me pide, pero señal no les voy a dar. Y Pablo en 1 Corintios dice que el poder del Evangelio, ¿verdad?, buscó y rescató lo más vil, lo más menospreciado por Dios, para avergonzar a los sabios. Y en una oración él dijo que tenía su aguijón y 3 veces lo oró al Señor. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el poder del Evangelio se perfecciona en la debilidad humana. Y Pablo dice, en primer lugar, para los judíos y también para los griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe. Vimos la semana pasada cómo se revelaba esa justicia de Dios. La justicia que era imputada, es decir, regalada. La justicia de Cristo se nos regala y se nos toma en nuestra cuenta. Y una justicia vivida, que es la justicia impartida. Es decir, el Espíritu Santo mora y habita en el creyente. Y hoy veremos lo que dice, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y aquí introduce un dilema en todo corazón del hombre. Hay un dilema. En todo corazón del ser humano se encuentra un dilema. Y quiero ilustrártelo de esta manera. Imagina a un hombre parado frente a un puente que está totalmente destruido. Hay una persona parada frente a un puente que está totalmente destruido, devastado. A un lado de esa persona, supongamos que es el lado izquierdo, un cartel dice: prohibido pasar, castigo por el pecado. Al otro lado, es decir, a su lado derecho, un segundo cartel brilla y dice: puente reparado por gracia, solamente se cruza por fe. Todos estamos en esa posición. Todo ser humano está en esa posición que se opone. La ley nos muestra el abismo de nuestro pecado. Para usar la ilustración que usó el pastor esta mañana,
de que la montaña representaba la soberanía de Dios y el abismo la responsabilidad del hombre, la ley de Dios y el evangelio es casi igual. La ley representa el abismo de nuestro pecado. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa muerte no nada más es una muerte física, porque todos nosotros vamos a morir. ¿Por qué? Porque sencillamente todos vamos a pecar. Sino que también aquí habla de una muerte espiritual. Cada ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, el Evangelio nos señala el puente de la fe en Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. No es un camino entre millares de caminos, no es una verdad entre muchísimas verdades, y no es una vida entre diversidades de vidas. Hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Y se ha usado hoy para decir que todas las religiones llevan al cielo. Y aunque es cierto que muchos caminos llevan a Roma, uno solo es el que lleva al cielo, y es Jesucristo. Es totalmente diferente. Por lo tanto, mis hermanos, Dios nos habla a través de 3 textos que evitan una gran verdad. El justo por la fe vivirá. Y quiero llevar su atención al libro del profeta Habacuc, del Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Un hermano que lo tenga y lo lea, por favor. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recto se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí que el alma He aquí que aquel cuya alma no es recto se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El orgullo es producto de un alma que no está recta delante de Dios. Y es un contraste entre un alma orgullosa y el justo. Y esto es de suma importancia. El justo por la fe vivirá. Según Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 6. El Señor le dice al profeta Habacuc que Judá será invadido por Babilonia, por un juicio divino. Será invadido por Babilonia. Ese es el contexto de esas palabras. Judá será invadido por Babilonia por el juicio de Dios. Juicio por su pecado, juicio por su rebelión, juicio por la dureza de su corazón. Y en el versículo 13, el profeta clama, ¿por qué permites la maldad? Le dice al Señor. Sabiendo todo lo que el Señor iba a hacer, le dice, ¿por qué permites la maldad? Hay una queja en su condición humana, hay miedo, muchas veces desesperanza. Y la respuesta de Dios en el versículo 4 dice, el justo por su fe vivirá. Es lo que dice nuestra traducción. Todos aquí creo que tienen la Reina Valera 60. Pero en el hebreo no dice eso tal cual. Lo que dice literalmente es el justo por su fidelidad vivirá. El término hebreo ahí es emuná, que significa fidelidad. Los traductores traducen el justo por su fe vivirá para que concuerde con Romanos 1:17, cuando Pablo dice, mas el justo por la fe vivirá.
Pero aquí hay que entender muy claramente lo que quiere decir Habacuc, o Dios por medio de Habacuc. Que el justo iba a ser representado por su fidelidad a Dios. Aquellas personas que desertaran en su fidelidad y obediencia a Dios en medio del juicio, no iban a ser considerados como justos. Todos aquí creo que hemos escuchado esa palabra, el remanente del Antiguo Testamento. Dios tenía un remanente y hasta los salmos lo dice: Señor, todo Israel te ha traicionado, pero el remanente de tu heredad no. Los justos eran ese remanente. Y aquí el Señor habla de una fidelidad del hombre hacia su Dios. Emuná, es decir, fidelidad, no es solo creer, sino constancia en seguir a Dios. Eso es lo que dice Habacuc 4, una constancia en seguir a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas. Ser constante en seguirlo y obedecerlo. Y déjenme dar una ilustración. Es como un niño que en medio de una tormenta se aferra a la mano de su padre, aunque no entienda el porqué. Escúchalo bien, es como un niño que en medio de una tormenta se aferra a la mano de su padre, aunque no entienda el porqué de la situación. Confía a pesar de las circunstancias. Confía a pesar de la adversidad. Eso es lo que ese término allí significa. Por lo tanto, mis hermanos, la pregunta que debemos hacernos esta mañana: si nosotros estamos en crisis, en circunstancias, en adversidad, en dolor, en aflicción, debemos entender que Dios no nos pide entender, sino confiar. Dios no nos pide ni nos demanda entender nuestras circunstancias, sino confiar a pesar de nuestras circunstancias. Y es muy conocido por todo el libro de Job. Job sería una buenísima ilustración bíblica para decir: el justo por la fe vivirá. Job maldijo el día de su nacimiento. Job se quejó. Job no estaba a gusto. Tenía una mujer que en vez de ayuda idónea era el tropiezo idóneo. Maldice a tu Dios y muérete. Job no aceptó ese reclamo ni esa dirección. Le dijo: mujer, neciamente has hablado. Por lo tanto, Job nunca, hasta el capítulo 42, fue que entendió su circunstancia. Fue que entendió lo que estaba pasando cuando el Señor le habló. Pero la pregunta es, a lo que han leído la historia de Job: ¿Job confió a pesar de sus circunstancias o no? Eso significa: más que el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre de Jehová. Esa es la confianza absoluta en Dios. La confianza en Dios no nos garantiza que no seremos afligidos. La confianza en Dios no nos garantiza que habrá circunstancias adversas, ¿es mentira? La confianza en Dios no significa que todo lo irá bien después de aceptar el nombre de Cristo. Eso es una absoluta mentira. ¿Por qué? Porque entonces el texto: más el justo por la fe vivirá, no tendría sentido. La Biblia tendría que decir entonces: más el justo por medio de sus buenas circunstancias vivirá. Más el justo, a pesar de que haga todo bien y todo le salga bien, entonces vivirá. Pero dice: más el justo por la fe vivirá. Un antiguo predicador y antiguo evangélico, George Mueller, el padre de huérfanos, creo que muchos saben su historia. Un hombre que abrió orfanatos en Inglaterra y sin trabajar y sin pedir dinero. Lo único que hacía era orar. Él oraba y el Señor nos daba el sustento. Y él dijo una frase: que la fe comienza cuando la razón humana empieza a terminar. Es una frase muy, pero muy contundente. No significa que la fe cristiana sea una locura. No significa, como muchas veces muchos púlpitos quieren poner, que la fe
es para los locos. Estamos locos por Cristo y empiezan a gritar. Tengo fe. Hermano, decreta que hay frío, por ejemplo, aquí en calor. Hay frío, hermano, decreta. Los hermanos, sí, yo tengo frío y están sudando. Eso no es fe. Cuando decimos que la fe comienza cuando termina la razón humana, es que la fe es operada única y exclusivamente por Dios. La razón del hombre queda enmudecida y la sabiduría del hombre no sabe qué hacer. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, 18 al 25. No enmudeció Dios a los sabios. No tiene Dios la sabiduría de los hombres como locura. Hace preguntas retóricas para decir que la sabiduría del hombre no le llega ni siquiera a los talones a la sabiduría de Dios. Y la fe opera bajo el conocimiento, bajo el poder, bajo la dirección, bajo la soberanía y bajo la mente y voluntad de Dios y no nuestra. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 4 entonces, ese texto que estamos leyendo, enfatiza en la fidelidad del creyente hacia su creador. Pero aquí puede haber un problema, y es el problema actual. Si yo te digo creyente, ¿tú tienes fe? Muchos me decían, amén, aleluya, sí, yo tengo fe. Y algunos sé que se sentirá tentado y se levantará y dirá, yo tengo fe y no voy al infierno porque yo tengo una fe potente. Habacuc 4 y Romanos 1:17 no quiere hablar de eso. La fe no es y no se mide por la fuerza de convicción. La fe verdadera es y se mide por el objeto en el cual la fe es puesta. Es decir, la fe se mide única y exclusivamente cuando está puesta en Cristo Jesús, no en nuestra convicción. El musulmán puede estar totalmente convencido que Alá y su profeta Mahoma lo salvarán. Y tienen una convicción tan brutal que matan personas. Los musulmanes yihadistas. Y si están enterados de las noticias, han matado a varios hermanos ya en África, ya van 500 personas en atentados, tanto mujeres, hombres y niños. Los videos están allí. Ellos creen que tienen fe, ellos creen que tienen una convicción absoluta. Pero esa fe de ellos es una fe vana. Porque el objeto de su fe no es en aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es conmigo. Pero el creyente tiene entonces esa tentación de creer que su fe es segura por la fuerza, la convicción, la certeza, los sentimientos que despiertan, decir yo creo en Cristo. Creyente, si tu fe y tu confianza de corazón se remueven de Cristo Jesús, tú y yo no tendríamos nada. Porque la Biblia lo dice bien claramente, fuera de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, no es que tú te sostengas a tu Padre y el Creador, sino es que Dios, por medio de Cristo, te sostiene. Una diferencia muy grande. Muy, pero muy grande. Y estamos acostumbrados en nuestros púlpitos a decir, hermano, persevera. Hermano, aférrate a Cristo. Y aunque son llamados bíblicos, porque la Biblia llama a la perseverancia, nadie de nosotros perseverará a menos que Dios nos haga perseverancia. Hay un himno antiguo que se dejó de cantar, dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. Y todo el pueblo dice que Él me sostendrá. Y es una verdad, Dios nos sostiene. Creyente, si no pecamos, ¿es por tu fidelidad o por la fidelidad de Dios? Si tú y yo no hemos perdido la cordura, ¿es por nuestra fidelidad o es por la fidelidad de Dios? Si tú y yo hemos levantado, nos hemos respirado, comimos y estamos aquí en pie, ¿es por medio de qué? ¿De tu fidelidad o de la fidelidad de Dios? Es la fidelidad de Dios. Y quiero que entiendan algo. Por lo tanto, aquí el texto dice que
que el justo por su fidelidad vivirá. Los judíos hicieron una traducción del Antiguo Testamento. Y esa traducción se llama la Septuaginta, la LXX, en números romanos. Fue hecha 200 años antes de Cristo. Y fue, según la erudición actual, lo que usó Cristo y usaron los apóstoles para predicar, porque hablaban griego y hablaban arameo. El hebreo se había perdido. Y en esa traducción no dice el justo por la fe vivirá, por su fidelidad, sino que esa fidelidad los traductores judíos se la ponen a Dios. Y todo el significado se revierte. Ahora dice, más el justo por su fidelidad vivirá. Pero Pablo le da más profundidad a ese texto y vayamos a Romanos 1, versículo 17. Pablo le da más profundidad y dice que es fe como justicia de Dios en Cristo. Fe como justicia de Dios en Cristo. Ya sabemos que Pablo cita a Habacuc, pero Pablo omite y no dice, mas el justo por su fidelidad que le tiene a Dios vivirá. Y también omite, mas el justo por la fidelidad que Dios le demuestra al creyente vivirá. Él injerta y él anexa a Cristo en ese pasaje. Y lo que él quiere decir es que más el justo por la fe en Cristo Jesús vivirá. El judío siempre ha creído que por su fidelidad, por cumplir mandamientos, por su religiosidad, agradará a Dios. ¿Y cuántos de nosotros y dentro de la iglesia evangélica es así? Yo soy salvo porque yo no he fornicado. Yo soy salvo y estoy bien con Dios porque yo no hago los pecados de fulano, sultano y de perensé. Y la respuesta bíblica es, si tú no tienes fe en Cristo, vas a ir a la misma página del infierno que fulano, sultano y perensé. Es la verdad. El justo por la fe en Cristo vive, no por la fidelidad que le tenga a Dios. Muchos dirán, bueno, ¿es contradictorio entonces lo que Pablo quiere decir con el Antiguo Testamento? No. Porque si alguien no tiene fe en Cristo, nunca le será fiel a Dios. Debemos entender que la fe no sale del corazón, la fe llega al corazón. Es la que llega de Dios a nuestro corazón. Sí, la fe es un don. Efesios 2:8 dice que porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Objetivamente lo que dice el hermano es fundamentalmente cierto. La fe es dada por Dios. Pero, hay que hacer una precisión, el hombre la ejerce. ¿Qué se quiere decir con esto? Dios no nos da la fe y nos pone un revólver en la cabeza y nos dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que creer en mí. Dios no extorsiona nuestra voluntad. Dios atrae nuestra voluntad. El profeta dice, Señor, me sedujiste. Esa seducción no es una seducción de connotaciones sexuales ni nada por el estilo. Lo que significa es que la voluntad del hombre es atraída por lo que Dios es en sí mismo. Es decir, el verdadero creyente se siente atraído por quien es Dios. Y como Dios le puso el don de la fe, depositó la fe en él, él la ejerce. Por lo tanto, la fe no es obra del ser humano. Si el hombre tiene supuestamente una gran fe y una gran confianza, entonces la fe vendría a ser fidelidad humana y no fidelidad divina. Pero si la fe es un don que el hombre no ejerce, sino que Dios lo opera en contra de la voluntad del hombre, nadie cree realmente. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la fe es lo que salva o lo que no salva. Es la pregunta que deberíamos hacer. ¿Qué salva a una persona?
¿Tienen Biblia, hermano? ¿Tienen Biblia? ¿Qué nos salva? La fe nos salva. Cristo a través de la fe. Porque la fe es una herramienta. Veamos la fe como una mano que es vacía. Dios a nosotros nos da una mano vacía espiritualmente hablando. Usted tiene dos manos y tú aquí es mano, como 8. Y el Señor te da la fe. Pero si la fe no agarra a Cristo, ¿qué confianza tienes? ¿Qué beneficio tienes? ¿Qué salvación tienes? ¿Qué perdón puedes tener? ¿Qué redención? Nada. Por eso que el Señor dice, fuera de mí nada podéis hacer. Veamos a Cristo como el objeto preciado, como el diamante preciado. Y la fe como esa mano vacía que no aporta nada. Lo único que está haciendo es recibiendo ese diamante. Así es la fe de Cristo. Entonces quien nos salva es Cristo. Y se recibe única y exclusivamente por la fe. Por la fe. Por lo tanto, mis hermanos, veamos una ilustración. Es como una persona criminal, un rey, condenado a muerte. Y recibe un indulto firmado por el juez. Y el juez en este caso es Cristo. Y el criminal, haga lo personal, es usted y soy yo. ¿El criminal merece o no merece ese indulto? No. El mérito es por las cosas que hagamos. Si hacemos cosas buenas, merecemos cosas buenas. Si hacemos cosas malas, merecemos la retribución de esas cosas malas. El reo no merece un indulto, merece el castigo. Pero ¿cómo recibe el reo ese indulto? Lo recibe con vanagloria, lo recibe con jactancia. Bueno, sí, yo maté a 500 personas, pero recuerdo que de chiquito, cuando tenía 5 años, yo le regalé un creyón a mi amigo. Él no llega así. El reo debe llegar con las manos vacías, sabiendo que es culpable, sabiendo que merece la condena, pero aún no pone tampoco un orgullo ficticio y dice, no, yo no puedo ser perdonado. Lo acepta y lo recibe con manos vacías, lo que el Señor dice como la fe de un niño. Por lo tanto, creyente, tú y yo como pecamos, si el Señor nos promete perdón, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué nosotros no somos como ese criminal que recibe el perdón con manos vacías? El orgullo. Y es el orgullo del corazón. Cuando nosotros decimos, nuestros pecados son tan grandes que el Señor no los puede perdonar, ese es el pecado más vil que un ser humano puede hacer. Desechar la gracia de Dios es lo más vil y lo más bajo que un hombre puede hacer en su vida. Es decir, Cristo murió en vano. La sangre de Cristo entonces nos limpia de todo pecado, como dice la Biblia. Y eso lo hemos puesto como santidad. Ay, mira ese hermano, qué tan santo es. Se autoflagela 2000 veces en oración. Todos los días en oración, Señor, no merezco tu perdón. Señor, no merezco tu perdón. El arrepentimiento genuino no pone excusas, hermano. Y no pone barreras. No es jactancioso, pero acepta el perdón de Dios sin reservas. Acepta el perdón de Dios sin reservas. Y déjame darte esta ilustración. Si el justo por la fe no vive, entonces ¿por qué debe vivir? Por los méritos. Por las cosas buenas que hacemos, porque si sacamos la fe de la ecuación, levante la mano aquí, ¿quién ha hecho cosas buenas en su vida? Claro que lo hemos hecho. Hemos dado comida, hemos ayudado, hemos hecho aquello, hemos hecho lo otro. Pero hay un gran problema. El estándar es lo que yo pienso que es bueno. Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Y cuando yo veo lo malo en mí, no sé cómo fulano, ni sutano, ni perencero, ni este, ni aquel, ni el impío que está allá, ni el borracho que está allá, ni la mujer que está vendiendo su cuerpo por allá, ni los homosexuales, ni los asesinos, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Pero cuando nos vemos debajo de la luz de la palabra,
tú y yo somos culpables. Y bien culpables. Porque la Biblia dice que cualquiera que transgrede un solo principio de la ley se hace culpable de todo. Y tú y yo somos culpables de todo. Por lo tanto, los méritos no entran. ¿Qué es lo único que nos queda? La gracia, mi hermano. La fe. El regalo de Dios. La misericordia de Dios. Si yo hoy te digo, y voy a poner un ejemplo de mi vida, yo te voy a poner a ti. Yo sé muy bien que si Dios quiere enviarme al infierno hoy, Él lo puede hacer. Él no debe pedir permiso. Yo no debería ni ponerme ni siquiera molesto. La Biblia dice, no temas al que puede matar el cuerpo, sino teme a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. También la Biblia dice que el infierno será el lloro y será el crujir de dientes. Y la realidad es que si el Señor quiere quitarme la salvación, que no lo va a hacer porque Él lo prometió, pero si Él quiere hacerlo, ¿sería Dios injusto o sería justo? Piénsalo. No es tu vida, ve mi vida. Estoy hablando de mí. ¿Sería Dios justo o injusto? Sería Dios totalmente justo. Porque la salvación es un regalo. Y los regalos no se merecen. Así es tu salvación. No la mereces tampoco. Si Dios quisiera quitárnoslas, Él no sería injusto, Él sería justo. Es lo que merecemos. Aún seguimos mereciendo el infierno. Y aún seguimos mereciendo toda la justicia de Dios. Pero gracias damos a Cristo Jesús. Bajo el justo por su fe vivirá. Por lo tanto, la pregunta es: ¿intenta ganar el favor de Dios? ¿Intenta ganar el favor de Dios por buenas obras? ¿Intenta ganar el favor de Dios por venir a la iglesia? ¿Intenta ganar el favor de Dios por comportarte bien? Aún la oración ya dejó de ser comunión con Dios para muchos y comenzó a ser una obra de mérito. Queremos ganar el favor de Dios mientras oramos. Muchos púlpitos lo dicen. El que no ora una hora no es un hijo de Dios, porque la Biblia dice, cuando el Señor estaba en Getsemaní, le dijo a los apóstoles: no podéis orar conmigo aunque sea una hora. Cristianos, si no oras, aunque sea un solo minuto, porque ames a Dios, esa hora que quieras orar por ganarte el favor de Dios sería un trapo de inmundicia. Dios no acepta sacrificios humanos. Misericordia quiere y no sacrificio. Si todo nuestro servicio a Dios se convierte en méritos, se convierte en algo para ganar el favor de Dios, ¿qué hacemos del Evangelio? Se los hago de la manera más gráfica. Agarramos la cruz de Cristo y prácticamente esculpimos a Cristo crucificado. Porque si creemos que nosotros podemos hacer todo, podemos sentir y merecer el beneplácito de Dios en Cristo, estamos equivocados. Cuando yo hablo de favor, le voy a hablar de esta ilustración. Todos aquí tenemos padres, algunos vivos, otros ya partidos. Un niño, ¿qué quiere de sus padres? Dígalo sin vergüenza, aceptación. Cuando somos niños queremos aceptación. Decimos algo, le decimos: mira, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, aquí y allá. Y lo único que queremos es el visto bueno de los padres. El visto bueno de los padres. Y es psicológicamente hablando cierto que muchos que no crecieron con eso, se ve hoy, y yo lo veo hoy en muchas iglesias, se ve como son muchos familiares y son muchos padres y muchas madres. Eso siempre lo llevamos y se lo ponemos a Dios. Cuando usted va y cree que por orar más el Señor le hace así en el cielo, usted está equivocado. Cuando usted le da un pan de comida al hambriento y Dios le hace así en el cielo, usted está equivocado.
Cuando usted y yo vamos y decimos, bueno, decimos malas palabras, ya no hacemos este pecado, ya no hacemos el otro pecado. Mira, antes mi vida era tan horrible. Todos sabemos aquí acerca de los testimonios, ¿sí o no? Testimonios. A mí no me gustan mucho los testimonios, porque la mayoría de testimonios opacan a Cristo y la gente se pone como que si ellos fueran los grandes de la historia. Cristo nada más aparece en 2 minutos y de la 1 hora del testimonio son ellos. Lo único que uno dice, bueno, Dios te salvó porque eras muy especialito. La Biblia no dice que nos salvó por ser especiales, dice que a los más viles y menospreciables escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, cuando hacemos eso, hermano, estamos despreciando la gracia de Dios. El Padre, Dios el Padre, nos ve con buenos ojos por Cristo. La Biblia dice, somos aceptos en el amado. Y esa palabra acepto es que Dios nos hace aceptables por medio de Cristo. Si tú y yo nos encorvamos hacia nosotros mismos y queremos buscar algo bueno para ver si Dios nos saca los pulgares de arriba, para ver si somos buenas personas, tú y yo nos vamos a morir en el intento, porque no hay nada bueno en nosotros. Absolutamente nada. Y lo único bueno que pudimos hacer, muchas veces lo hacemos con intenciones equivocadas. Para ser vistos, para que la gente nos aplauda, para que fulano, sultano y perencejo no sientan que nosotros lo estamos decepcionando. Pero no somos buenos en acción. Y por último, mis hermanos, vayamos a Gálatas 3, versículo 11. Y Pablo habla acerca de la fe versus las obras. Y aquí quiere hablar claramente Pablo de lo que el justo vivirá por la fe. Y lo pone de una manera práctica. Gálatas 3:11. Dice, y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo lo vuelve a mencionar, Habacuc 4, y de la misma forma que lo menciona en Romanos 1:17. El contexto es claro. Pablo peleaba contra judaizantes. Para quien no sepa ese término, un judaizante era aquel que creía en Cristo, supuestamente, lo profesaba con la boca, pero querían agregarle más cosas para ser sanos. Se circuncidaban como los judíos, es decir, se volaban el prepucio del miembro masculino. Seguían las leyes ceremoniales, no toques aquello, no toques lo otro, hacían días de fiesta, no comían cerdo, que era ley dietética judía, y empezaban a agregar un poco de cosas a la salvación. A lo que el hermano y el pastor cambió en la mañana habló religiosidad. Esa era la religiosidad judía. En nuestro contexto, hay muy pocos judaizantes. Uno que otro loco que quiere ser judaizante dentro de la iglesia. Pero hay mucha religiosidad. Y hemos convertido el verdadero evangelio en una religión de hombres. Se lee la Biblia no por devoción ni por amor a Dios, se lee la Biblia para que Dios no nos castigue. Para que nuestra conciencia no nos diga, vil pecador, no leíste las Escrituras. Se ora no porque estemos enamorados de Dios, no porque lo amamos, porque Él nos amó primero, no porque estamos agradecidos de su misericordia, no porque en verdad somos como ese ciervo que brama junto a la corriente de las aguas. Así brama mi alma, oh Señor, por ti, como dijo el salmista. No, se hace nada más para mantener una fachada en nuestra conciencia. Si la fe verdadera no nos lleva a hacer las cosas por amor a Dios, entonces no estamos viviendo como justos, más el justo por la fe vivirá. Estamos viviendo como el judío y podemos revertir ese término. Entonces podemos decir más que cristiano, religioso y fariseo, por todas sus obras vivirán. Y mis hermanos me voy a dar un mensaje. Si queremos vivir así, lo único que viviremos es una vida angustiada, agonizando y sin la dicha de la salvación y el perdón. Es una gran verdad. Muchos dirán, no, hermano, estás exagerando las cosas.
Porque cuando yo no oro, ¿verdad? El Señor infunde un terror sobre mí. Cuando yo leo la Biblia, no leo la Biblia, el Señor infunde un terror sobre mí. El Señor nunca nos va a llamar con un terror tan grande. Ni siquiera Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, lo tumbó del caballo. Y las palabras fue: duras cosas te he dado contra el mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis hermanos, tenemos que ver que vivir por la fe, más que lo justo por la fe vivirá. Es la unión con Cristo. La unión por la fe en Cristo. Y no es cliché. Biblia sin Cristo es alguien leyendo la Biblia sin entender lo que la Biblia dice. Oración sin Cristo es plegaria de autoflagelación y vanas repeticiones que Dios no acepta. Buenas obras sin Cristo es como trapos de inmundicia que le son sacados a una persona que tiene lepra. La lepra siempre es nauseabunda y huele horrible. Un trapo de inmundicia es eso. Una persona que tiene lepra, y las llagas de su lepra, el moho de su lepra, la putrefacción de su lepra queda en un trapo de inmundicia. Y el Señor lo dice: Israel, tus obras para mí son como un trapo de inmundicia. Y te haré un ejercicio pero muy básico. ¿A quién crees que Dios acepta? ¿A aquel que sabe que no ora lo suficiente? Reconoce delante de Dios su debilidad. Que al mismo tiempo sabe que hay una parte de él que no quiere escudriñar las escrituras. Porque es flojo. Porque la carne no le gusta la palabra. Pero va y corre los brazos de su padre y le dice: Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. No puedo hacer más de esto, pero sosténme. A diferencia de uno que crea que por orar más, leer la Biblia más, comportarse bien, hacer todo, supongamos que un ser humano puede hacer todo lo que la Biblia dice que es imposible. ¿Quién será aceptable por Dios? El primero no nada más porque es honesto. Estamos tentados de decir porque fue honesto. Esa verdadera humildad nace de alguien que conoce a Cristo. Conoce a Cristo y sabe: fuera de Él no puedo hacer nada. Mis oraciones fuera de Él no sirven de nada. Mi servicio a Dios fuera de Él no sirve de nada. Todo el conocimiento de la Biblia que yo tenga, pero fuera de Cristo, no puedo hacer nada. No funciona de nada. Y por eso, mi hermano, pregúntele a una persona del mundo, pregúntele a una persona que no es creyente, ¿qué opina de la fe? ¿Qué opina del Evangelio? Sé que alguien dirá: no, hermano, la Biblia dice que hablarán cosas de nosotros mintiendo, sí, mintiendo, no cosas que sean de verdad. Y muchas cosas son ciertas. Lo único que opina la gente, cuando tú le presentas el Evangelio, es como que si fuera una religión igual que las demás. ¿Y sabes quiénes son los culpables de presentar el Evangelio así? Usted y yo. Usted y yo en la manera de hablar. Somos cristianos. Hermanos, somos humanos, no ángeles. Los ángeles de Dios son perfectos allá. Los humanos aquí somos caídos y necesitamos de la gracia de Dios. No, hermano, yo soy santo. Yo nunca peco. Qué bien. El Evangelio entonces no es para ti. El Evangelio no es para ti. La gracia no es para ti. La salvación no es para ti. Porque Cristo dijo que vino a buscar a los enfermos, no los sanos. Y fue un tono irónico. Porque los fariseos decían: no, nosotros no tenemos nada, pero eran los más podridos por dentro. El Señor se los dijo: los sanos, entre comillas. Allá ustedes sí que son sanos, pero los sanos no tienen nada. Mis hermanos, porque el justo por la fe vivirá. Si esa palabra en nosotros produce fariseísmo, legalismo e hipocresía, no hemos conocido el Evangelio. No lo hemos conocido. Y te diré una pregunta: ¿qué distingue a un verdadero creyente de un hipócrita? Muchos dirán:
Bueno, que uno peca menos que el otro. La Biblia no dice eso. ¿Qué distingue un verdadero creyente de uno que es hipócrita? Bueno, que habla como un cristiano y la Biblia la tiene en Dios no sobaco. Digo eso porque muchos andan con la Biblia aquí. Esto es ser evangélico, esto es ser cristiano. Pero la Biblia no está ni aquí ni aquí. Es Dios da su nombre. Mis hermanos, el verdadero creyente y el hipócrita se distinguen por una sola cosa. Hay un verdadero dolor por tu condición. Sabes que eres pobre. Sabes que si no es por la fe no puedes vivir. Lo reconoces totalmente. No andas con maromas mentales y querer tergiversar la realidad y decir, bueno, con justificaciones. Hay que reconocer nuestra condición. Las únicas personas que son aptas para la gracia de Dios, ¿saben quiénes son? Pecadores reales, no ficticios. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente? Que el verdadero creyente reconoce que es un pecador real. El falso creyente, el pecador real, es ficticio. Soy pecador. Y por eso es que el evangelio es vomitado por la gente de afuera. Porque muchos creen que no es no pecar. Se miente, se roba, se insulta al otro. Hay gente incrédula ahí. Entonces viene el legalista y dice, ay, mira, ya te fuiste al infierno. El verdadero creyente debería pedir perdón. Miren, mis amigos, dije esto, se me salió aquello, se me salió lo otro. Pero no definas el evangelio por ti. Perdónenme, pero Cristo es más grande que yo. Y tengo por seguro que esos incrédulos no serán el mejor amigo de ellos, pero te verán y te dirán, este no es cristiano. Porque no nos viene a vender una fachada de soy perfecto, soy el fariseo. Si tú y yo proclamamos el evangelio como perfección, Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Y con esta concluyo esta pregunta. Añadimos algo a la cruz. Es decir, Cristo más algo. Cristo más venir a la iglesia. Cristo más buenas obras. Cristo más lo que yo hago. Si a esa ecuación yo le agrego algo más, Cristo ha muerto en vano. No es Cristo más lo que yo puedo hacer, es Cristo solamente. Amén. Pablo lo dijo, en mi carne no habita ningún bien. No hay nada en mí excepto uno solo, Cristo. Y es esa verdad. Y antes de culminar, quiero tomar 5 minutos de tu vida a la luz de la boca. ¿Qué dice los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos burlamos, ¿no?, de los católicos. Ay, tienen sus estatuas. Nos burlamos de los brujos. Ay, mira sus muertos. Pero tú y yo tenemos varios muertos, varias estatuas en nuestra vida. Cuando Dios es quitado y es removido de la prioridad de nuestras vidas, cuando la familia es puesta primero, cuando personas son puestas primero, aún hasta esposos y mujeres son puestas primero. Que Pablo lo dice, el que esté casado haga como que si no lo tuviese. No significa que la persona y el creyente deje su responsabilidad. Lo que significa es que el centro de nuestro corazón debe ser Dios, no algo más. Y tú y yo pecamos poniendo a Dios con algo más. Y ese algo más siempre eclipsa a Dios. La Biblia lo dice muy claro, no mentirás. Mentir no es nada más con la lengua. No, yo no hice eso. Mentir es nada más con nuestras vidas. Cuando no reconocemos que somos pecadores, somos unos mentirosos, hermano. Somos mentirosos. Ay, sí, yo peco, pero no tanto como aquel. Es mentira. Eso es mentira. Verdades a medias. Hermano, lucho con pecado. Hermano, bueno, tengo ciertas debilidades. Tenemos debilidades o un tanque que está pasando por nosotros.
Estamos agonizando y no sabemos qué hacer. La Biblia lo habla claramente. No codiciarás, dice la Biblia, ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. Usted y yo somos unos lobos de codiciosos. Eclesiastés lo dice, que el hombre hace las cosas por codicia. Por codicia. Queremos ser mejores que los demás, ¿por qué? Porque somos buenos. El psicólogo le va a decir, bueno, porque quieres reafirmar tu validación. Porque quieres sentirte aceptado por una herida de la infancia, no, es una herida desde que Adán y Eva cayeron. La herida del orgullo y de querer ser dioses hecho carne. ¿Qué le dijo Satanás al hombre? Come del árbol de la ciencia del bien y del mal y seréis igual a Dios. No fuimos igual a Dios en nada. Conocimos el bien y el mal por experiencia. Nos afectó, nos quebrantó, caímos. Nuestra mente quedó entenebrecida, dice la Biblia. Nuestros afectos empezaron a amar las cosas que Dios no ama, el mal. Tú y yo vivimos en hipocresía. Y voy a dar un ejemplo muy claro. Muy claro. A una persona le pasa algo. Y cuando contamos lo que le pasa, lo contamos con morbo. Ay, mira lo que le pasó a fulano. Podremos no ser asesinos algunos aquí. Podremos no haber hecho grandes cosas malas que para los ojos de los hombres son malas. Pero nada más con regocijarnos en nuestro corazón demuestra la condición de nosotros. Que si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo seríamos igual que esa gente. Y mi hermano, con esto yo concluyo. Y aunque dije que no me gustan los testimonios, voy a dar un breve testimonio de mi vida. No suelo hacerlo, pero lo haré porque creo que las circunstancias lo ameritan. Muchas veces hay que hablar desde la debilidad. Yo crecí como fariseo, evangélico, legalista. Y tenía una gran lista de pecados que no había cometido, aún no he cometido. Y mi aceptación para con Dios era respecto a eso. Si yo hacía, Dios me aceptaba. Si yo lo dejaba de hacer, Dios no me amaba. Y así crecí, y había un vestigio en mí que aún queda, del viejo hombre, una parte así, que aún me atormenta. Y que estas verdades deben ser clavadas todos los días de mi vida. Y es algo que quiero que entiendan, que al igual que ustedes somos hombres, y al igual que ustedes necesitamos el mismo evangelio. Y yo recuerdo que una vez yo le decía al Señor, Señor, yo con homosexuales no me junto, con prostitutas tampoco, ni con ladrones ni con drogadictos. Yo recuerdo esas palabras, y era un niño como de 11, 12 años. Y el Señor ha movido mi vida de una manera que la mayoría de las personas que yo conozco de la universidad vienen de esos contextos. Lo más vil y menospreciable con Dios para avergonzar a los sabios. Y es un texto que aún a mí me golpea la mente y el corazón. Me golpea por vergüenza, por lo que dije, pero también me da humildad en reconocer que yo no soy diferente de ellos. Y recuerdo que una vez, en mi rabia y cosas así, Señor, ¿por qué la gente hace tantas cosas así? Yo escuché una voz, no soy místico, no soy un hombre de aire, tiene experiencias así. Pero fue totalmente bíblico porque todo lo que hay en el Nuevo Testamento lo dice. Una voz no desde afuera, sino en mi pensamiento. Y la frase fue esta: si no fuera por la gracia de Dios, tú serías peor que yo. Y es verdad. Muchas veces somos como el fariseo. Señor, gracias porque no soy como el publicano. Gracias porque yo no he hecho lo que este fulano ha hecho. Gracias, Señor, porque yo me comporto así y este no. ¿Y qué dice la Biblia? Que el publicano bajó siendo justificado. ¿Y el fariseo? No. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ayer te recuerdas dónde Dios te sacó. Del lobo de donde Dios te sacó. Sí, muchos eran borrachos, mujeriegos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos nacimos de la iglesia, pero te lo diré muy claramente. Si somos verdaderamente coherentes, más pecadores somos los que nacimos en la iglesia y jugamos a otros que los que vinieron de afuera.
o quedamos ciegos a nuestra propia realidad. Y eso es lo que hace el Evangelio. ¿Quieres saber si eres un verdadero creyente? Pablo dice, ninguno tenga un alto concepto de sí mismo que el que debería tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. Y pensar con cordura en lo que somos, pecadores redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Si hoy eres algo, es por la gracia de Dios. Si tu pecado quedó atrás, es por la gracia de Dios. Como dijo Pablo, antes yo fui perseguidor de la iglesia, fui esto, fui aquello, fui lo otro, fui blasfemo. Pero ahora, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. ¿Puedes decir eso, Cristiano? Que por la gracia de Dios es lo que es. Eso es lo que significa más el justo por la fe vivirá. Vivamos por fe, hermano. La Biblia nos dice, vivimos por fe y no por vista. Por lo tanto, tú, querido amigo, querida amiga, que no has conocido al Señor y que sabes que tu condición es pecadora, tu condición es caída, que hay maldad en ti. Probablemente los hombres o para las personas del mundo no han cometido grandes cosas, pero viendo la palabra de Dios saben que todos somos totalmente pecadores. A ti te digo que confíes en Cristo. Si quieres pasar adelante para que se ore por ti, bien puede hacerlo. Y confiesa a Cristo. La Biblia dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantará de los muertos, será salvo. El Señor no te promete que las cosas irán bien. El Señor no te promete que vivirás una vida feliz aquí, porque es mentira. El Señor no te promete que todas las cosas se te van a arreglar. Pero sí promete algo que la hermana Gabriela lo dijo, Salmo 23, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso sí lo promete el Señor. No promete riquezas, no promete felicidad, no promete nada sensual para nuestra carne, pero promete que a pesar del dolor, de las circunstancias, de la aflicción, Él no nos dejará solo. La Biblia lo dice, no te dejaré y no te desampararé. Para ti, querido amigo y querida amiga, que no conocen a Cristo, te insto que creas en Él. El único camino, la única verdad y la única vida. Y para ti creyente, si quieres la oración, también puedes pasar hacia adelante, los ancianos pueden orar por ti. Si estás pasando por aflicciones, si estás pasando por circunstancias, si estás pasando por pruebas, si algún pecado te vence, porque la Biblia dice muy claramente, confesaos las faltas unos a otros y seréis sanados. Orad unos por otros, sobrellevad las cargas de los unos a los otros. Y con esto concluyo, mi hermano. No es nada más gracia en la boca. Soy pecador y necesito la gracia. Las acciones lo demuestran. Reconocer nuestro pecado, reconocer que necesitamos la oración de los hermanos, reconocer que necesitamos ayuda. Eso significa que ese corazón sabe que es la gracia de Dios. Por eso que la Biblia dice, digan, débil, fuerte soy. Fuerte en Cristo, débil por nuestra condición. Que los ancianos pasen para que oren por los hermanos.